Eguerdion, eta gaur bereziki, eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Eta barkatu orduengatik, baina, azkenean, guretzat oso importantea zen, gaur ere izan dugun, gaur goizean, hezkuntzako mahai sektorialen izandakoren berri zuen ganatzea. Eta uste dute importantea zela, eta horregatik eskertzen dizuegu ere, hemen egotea. Hemen nirekin Olatz Garamendi eta Konrado Mugertza daude, administrazio eta zerbitzutako sailburu ordea eta pertsonaleko zuzendaria hain zuzen ere. Haiek izan dira, bilera honetan, hezkuntza saila ordezkatu dutenak, mahai horri dagokion bezala. Dakizuen bezala, mahai honek garrantzi handia du, hezkuntza arloa den negoziazio mahairik garrantzitsuena baita. 25.000 irakasle ingururi eragiten diona. Gaurko bilera honetan garrantzi handiko gaiak egon dira. Pasadan apirilaren 5ean konbokatu genituen sindikatuak bilerara, eta posten naiz bileran parte hartzeko erabakia hartu dutelako. Eta eskertzen dugu beraien presentzia eta jarraitzeko lan egiten gurekin. Gure sailetik beti erakutsi dugu hitz egitearen aldeko jarrera, eta gaur ere asmo horrekin etorri gara. Gaurkoan, legealdi honetarako aurrikusten diren epez jardun da, irakasleen behin-behinekotasun mailaren egoera errealaz eta baita lan akordio berria lantzeko hasteko plangintzaz ere. EPE edo OPI dagokienez, behin baino gehiagotan esandakoa berretsi diegu sindikatuei. Hau da, urtero EPEak aurkezteko konpromisoa. Eta zifra bat ere luzatu diegu. Bileran aipatu diegunez, legealdi honetan zehar, irakaslentzako 3.000 plazatik gora eskaintzeko asmoa azaldu diegu sindikatuei. Eusko Jaurlaritzak beharrezko ikusten du enplegu publikorako eskaintzak bultzatzea hezkuntza sistemari egonkortasuna eman eta irakaskuntzaren kalitatean eragina izan dezan. Era berean, eskaintza hauen bidez, Euskal Hezkuntza Sistemako irakaslei lan egonkortasun handiagoa eman nahi zaie, bai, eta milaka familiari lanean naiz eguneroko bizitzan segurtasuna ere. Beraz, irakasleen egonkortasunaz ere hitz egin da. Gure sailetik, aurretiazko diagnostiko objektibo bat egin dugu. Eta lan horren arabera, irakaslegoaren behin-behinekotasuna 26,9an kokatzen da. Sindikatuen zifretatik oso urruti beraz. Beraz, laburbilduz, mahai sektorialean honako informazioa eman dugu. Legealdi honetan zehar, 3.000 plaza baino gehiago eskainiko ditugu OPE ezberdinetan zehar. Gaur egun, hezkuntza sistemak duen interinitate tasa jaisteko asmoz. Tasa hori, 26,9an kokatzen da gaur egun. Como señalaba, hoy ha tenido lugar la Mesa Sectorial de Educación, la mesa de negociación más importante dentro del ámbito educativo, ya que afecta a más de 25.000 docentes. Se trata de una reunión que fue convocada el pasado 5 de abril y en la que han asistido todos los sindicatos que fueron convocados, de lo cual nos alegramos y por otro lado también agradecemos su presencia para poder seguir trabajando con ellos. Para acordar, el primer paso es dialogar. El encuentro de esta mañana da además continuidad a las reuniones que se han venido produciendo durante la presente legislatura y nuestro objetivo es seguir con esa línea de diálogo con los sindicatos. El orden del día de esta mañana ha incluido cuestiones de la máxima trascendencia y reitero que eso obedece a la voluntad negociadora de la Administración. Se han abordado las OPEs, que recoge la presente legislatura, la situación real del grado de interinidad en el cuerpo docente, así como la planificación de la negociación de un nuevo acuerdo docente. En relación a las OPEs, hemos reiterado la política del Departamento de Educación en este sentido. Durante la presente legislatura vamos a convocar OPEs todos los años y les hemos trasladado una cifra. Durante la presente legislatura, el Departamento de Educación tiene intención de ofertar más de 3.000 plazas para el profesorado. Lograr la mayor estabilidad posible del profesorado es una de nuestras prioridades. Es necesario impulsar ofertas públicas de empleo para dotar de una mayor estabilidad al sistema educativo, redundando en la calidad de la enseñanza y otorgando la mayor estabilidad laboral posible al profesorado del sistema educativo vasco y una mayor seguridad laboral y vital a miles de familias.
Y para ello, efectivamente, debemos tener en cuenta la tasa de interinidad del profesorado. Por ese motivo, previo a la reunión de esta mañana, hemos vuelto a realizar un diagnóstico objetivo sobre esta cuestión, que hemos trasladado a los sindicatos. De ese trabajo se deduce que actualmente la interinidad se sitúa en el 26,9%, lejos, por tanto, de los cálculos hechos públicos por algunos sindicatos. Por lo tanto, y a modo de resumen, antes de ceder la palabra a Olatz Garamendi, dos cuestiones fundamentales. En la reunión de esta mañana hemos informado de nuestra intención de convocar a lo largo de esta legislatura más de 3.000 plazas a través de diferentes OPEs. De ese modo, vamos a continuar trabajando para reducir una tasa de interinidad que en la actualidad se sitúa en el 26,9%. Olatz. Bueno, zeruru ia laburtu dago ondo, baina apurtxu bet gehiago zehazte aldera, la mesa sectorial de hoy, que es la mesa natural en la que se regulan las condiciones laborales de 25.000 trabajadores y trabajadoras del cuerpo docente, se han tratado temas de grandísimo interés. Hay que decirlo que es una mesa que ya se había reunido en 2 ocasiones durante esta legislatura y también el resto de mesas, tanto el de los cocineros, de limpiezas, el de educación especial, también se suelen reunir con cierta regularidad. Como decía, se han tratado temas de gran interés. La primera de las buenas noticias que quisiera destacar, además, que ha sido una mesa sectorial en la que todas las centrales sindicales con representación en educación han estado presentes y hemos mantenido una reunión fluida. De hecho, han sido 2 horas y media casi de reunión en la que hemos podido tratar, negociar, discutir muchísimos temas. Pero la buena noticia es esa, que estamos trabajando y que seguimos trabajando. La mesa sectorial, como decía, grandes temas. Uno de los temas importantes que hemos traído era un dato, el de la tasa de interinidad, un dato en el cual los sindicatos, cada uno de ellos ha manejado unas cifras, unos 38%, 40%, etcétera. Nosotros hemos tratado de sacar unos datos objetivos elaborados por nuestros servicios técnicos y hemos abordado con tranquilidad unos datos, unas cifras que van en un entorno de un 27%. Un 27% de interinidad que hemos puesto sobre la mesa con un único objetivo, el único objetivo de lograr o intentar trabajar una mayor estabilidad para nuestro profesorado. Además, hay que decirlo, hay que explicar las cosas con cierta tranquilidad. Cuando hablamos de un 27% de flexibilidad, de interinidad, estamos hablando de unos datos que son flexibles, unos datos en los que tenemos que tener en cuenta, por cada curso escolar tenemos una matriculación, hay asignaturas que son optativas. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a manejar las cifras con una cierta sensibilidad, ¿no? Además de eso, hemos mostrado nuestra apuesta firme por la estabilidad, una apuesta firme que hemos recordado, se ve plasmada incluso en la Ley de Presupuestos de este año, la Ley de Presupuestos que ya en otro ámbito, no en el de la mesa sectorial de hoy, sino en el ámbito de la educación especial, ha consolidado y ha elevado a plantilla 122 plazas. Todo esto en una muestra de esta Administración, de este Gobierno, de este Departamento, por la estabilidad de su profesorado. Hemos hablado, como bien decía la consejera, de esas 3.000 plazas que se van a convocar esta legislatura. Es un mínimo, así lo hemos ofertado, como un mínimo que luego será objeto de debate, de análisis, de discusión. Hemos dado datos como que, efectivamente, si bien este año en la OPE 2017 tenemos 740 plazas que en su momento fueron discutidas, se pedía la demora de esta oposición. Hemos vuelto a recordar que en su día, en el 2015, 491 candidatos que aprobaron la oposición a maestros y maestras no pudieron hacerse con una plaza, dada en aquella ocasión también las tasas de reposición que nos vienen impuestas. Por lo tanto, hemos puesto en valor esta oportunidad de toda esta gente que hoy en día está esperando de estas oposiciones. Hemos hablado también de la planificación, del trabajo conjunto que tenemos que hacer. Importante, hemos matizado el tema de la planificación en la formación profesional, que ya avanzó, además, la consejera en la primera de las comparecencias parlamentarias, en las que hizo mención a las líneas estratégicas del Departamento. En aquel entonces hablaba de nuestra intención de elevar hasta la mitad, en un entorno de hasta el 2020, la tasa o el número de ciclos formativos en euskera. Para eso nosotros tenemos que trabajar los perfiles lingüísticos de nuestros profesores y profesoras. Lo queremos trabajar con los sindicatos. Tenemos una propuesta plausible. Hemos hablado de la posibilidad de mejorar aspectos del acuerdo regulador de condiciones de trabajo, licencias, en permisos, incluso de hablar de sustituciones, de intentar mejorarlas.
En definitiva, hemos puesto encima de la mesa lo que pensamos que son propuestas firmes, concretas y plausibles. Hemos puesto además encima de la mesa información porque nos parece imprescindible en esa legítima confianza que nos tenemos que dar y que nos tenemos que reconocer, hablar con transparencia y con realismo. Hemos traído a colación los datos de la huelga anterior, los datos técnicos que nosotros tenemos, puesto que hubo una cierta, no sé si enfrentamiento, equívoco, cual fuere en torno a esos datos. Les hemos dicho que el dato era de un 47%. Les hemos comentado cómo hay, pues eso, 6.000 personas que ya están apuntadas para hacer estos exámenes de la OPE 2017, Cuerpo de Maestros y Maestras. Y, bueno, hemos puesto en valor y entendemos que lo tenemos que decir que nuestra intención es negociar, sentarnos, trabajar con ellos. ¿Por qué? Es nuestro único interés. Cualquier mejora del profesorado, en definitiva, redunda en una mejora en la calidad del sistema educativo. Ellos son el motor de cambio principal y ellos son buena parte del éxito de nuestro sistema. Por lo tanto, estamos abocados a encontrarnos. Eta bakarrik esatia, postekoa dala, bentzet, bi orduta erdi egon gara, eta danok egon gara, eta lantzen, eta, bueno, lanian aritu izan gara, beraz, berri hona dala uste bentzat. Eskerrik asko. Kalderarik duzuen edo... Bai, ez dakite nola baiteko jarrera hurbilketarik izan den, edo horretarako aukerarik ikusten ote duzuen, bi greba deialdi ere dauzkagu aurretik. Nik uste dute gauza bada mai sektoriala, eta hor, oso importantea da denak gaur hemen egotia, eta sailburu ordeak esan duen bezala, lanian egon dira eta lan jarraitzeko prest. Hori da, alde batetik, eta jarraituko dugu lan egiten beraiekin. Beste gauza da, beraiek, beste aldarrikapen batzuekin mantentzen dutela, uste dugu, edo horrela esan dute, beraien greben deialdia. Guk uste dugu, ez dugu konpartitzen beraien aldarrikapenak, gu prest gaude lantzeko, eta hori izan da gaurko adibide bat, eta jarraitzen dugu, zeratik, sailburu ordeak aipatu duen bezala, egon dira ja beste bi mai sektorial ere, jarraitzen dugu bilerak egiten, jarraitzen dugu lan egiten, baina, ala eta guztiz, beraiek jarraitzen dute beraien jarrerarekin. Guk ez dugu konpartitzen jarrera hori, eta batez ere, pentsatuz, orain kurtso bukaeran dagoen egoerarekin. Batez ere, hau kaltetuak izango dira, ikasleak beti bezala. Ez dakit, zuk zerbait gehiago zena duzun? Zuk esan duzuna azkenian, gure asmoa gaur mai sektorialean, ezan inundik ere grebaren inguruan aritzia. Gure asmoa eta gure borondatia da beti izan duguna negoziatzea eta mahaiganean jarri dituen gauzak konpartitzea beraiekin. Hortik aurrera, nik suposatzen dut, sindikatua jarraituko dabela, oran esan digute bentzet batzuk greba deialdiekin, baina nik uste dut baikorrak izan behar duela. Azkenian lan egin dugu, goiz osan zehar, eta hurrengo deialdi bat egingo dugula esan dugu, eta beraiek esan dabe etorriko diela, beraz, nik uste dut gure aldetik ondo dagoela, oso ondo. Sí, y esa es nuestra intención. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Como hemos comentado, ya ha habido 2 mesas sectoriales y aparte de otro tipo de reuniones. También en otros ámbitos, como puede ser en las agroescolas, también se están dando mesas de negociación y se están manteniendo reuniones y abiertos a la negociación. Entonces, seguimos trabajando conjuntamente con ellos. Otra cosa es que, dentro de su ámbito de reivindicación mantienen la convocatoria de huelga. Nosotros ya hemos dicho más de una vez que no compartimos sus reivindicaciones o parte de las argumentaciones que utilizan para convocar dichas huelgas, y más ahora a final de curso, donde el perjudicado realmente son todos los alumnos y alumnas. Vale, pues benetan eskerrik asko. Eskerrik asko.